Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Diego Dermillán y hoy les traigo un nuevo video. Como mañana va a ser Halloween, hoy les traeré una última historia de terror de Thomas. Y esta se titula The Tender, o El Tender en español. Esta historia fue creada por este usuario llamado The Buried Truck. Así que como en las anteriores historias, vamos a checarla y al final les daré mi opinión. Así que comencemos. Esta historia comienza contándonos después de la construcción de Great Waterton, por lo que esta historia se ambienta después de los eventos de la película El Gran Descubrimiento. Y Stanley, la locomotora plateada, ahora trabaja en el pueblo, pero no solo él, ya que Molly, la locomotora amarilla, y Neville, la locomotora plateada, lo ayudan con el pueblo. Aunque todo parecía ser feliz, con el tiempo hubo un cambio en Stanley, ya que él pasó de tener una cara de felicidad a una cara de preocupación y miedo. Incluso en una ocasión, cuando Molly le saludó, él no le respondió el saludo. Así que Molly silbó su silbato y Stanley reaccionó asustado y luego le respondió el saludo. Cuando Molly le pregunta a Stanley qué es lo que pasa, Stanley le dice que no es nada y que no se preocupara. Más tarde, Molly le contó a Neville sobre lo que le estaba pasando a Stanley. Y Neville le dice que tal vez se esté adaptando a su nueva rutina. Pero Molly no quedó tan satisfecha con la respuesta de Neville. Más tarde, Neville estaba tarde de llegar al pueblo, ya que estaba esperando unos materiales del puerto, pero el barco llegaba muy tarde. Para allá cuando él llegó, ya había oscurecido. Y con él una niebla. Luego Neville vio a Stanley por las vías. Y cuando Neville intentó ver qué es lo que hacía Stanley, terminó chocando con Stanley. Luego, Neville escuchó a la distancia un resoplido muy despacio. Cuando Neville le pregunta a Stanley qué estaba haciendo, Stanley, con un tono nervioso, le dice que olvidó acomodar unos furgones para él y que ya lo iba a hacer, lo cual dejó a Neville muy extrañado. Al día siguiente, Neville le contó a Molly sobre lo ocurrido, y ella quedó muy sorprendida de lo que le dijo Neville. Así que para tener una explicación, Molly decidió ir con Thomas, ya que él fue quien descubrió el pueblo. Cuando Molly se encontró con Thomas, ella le contó sobre la situación de Stanley y lo que escuchó Neville la noche anterior. Pero Thomas dice que nunca encontró una locomotora en el pueblo. Pero dice que encontraron una carbonera oxidada en el pueblo. Y esto le dio a Molly una idea. Ya en la noche fue al cobertizo de Stanley a verlo. Se suponía que Neville la acompañaría, pero él estaba muy ocupado. Ya cuando ella llegó al cobertizo de Stanley, lo vio, pero no estaba solo. Había una locomotora chatarra con él. La locomotora decía solamente, ¿dónde está?, asustando mucho a Stanley y diciéndole que lo buscaría. Luego Molly salió a ayudar a Stanley, dejándolo más asustado que nunca. Molly le preguntó qué estaba haciendo, qué era lo que pasaba y quién era la locomotora chatarra que estaba con él. Antes de que Stanley siquiera pudiera responderle, la locomotora empezó a avanzar, mientras se oían horribles crujidos de óxido. Este seguía preguntando ¿dónde estaba? Molly intentó defender a Stanley diciéndole a la locomotora que lo dejara solo, pero de la nada se escuchó un silbato. Era Neville, que llevaba en una plataforma el vagón chatarra que lo encontraron. Que lo que se ve, ese tender era de la locomotora chatarra. Neville se quedó sorprendido a ver a la locomotora chatarra, y luego la locomotora pasó de tener una cara de enojo a una de felicidad. Y este dijo, lo encontraron, muchas gracias. Luego la locomotora se empezó a acercar a su tender, y después desapareció. Luego de la cabina de Neville salió Sir Topham Hatt, quien estaba sorprendido de lo que vio, y luego les contó sobre aquella locomotora. Esa locomotora solía trabajar en el pueblo hace mucho tiempo.
Pero cuando el pueblo cerró, la locomotora la dejaron abandonada. Pero cuando los pueblerinos intentaron regresar a rescatarla, se había ido y solo había dejado su tender. Y luego dijeron que aquella locomotora la enviaron a la chatarrería. Luego Top Hand dice que aquella locomotora ahora era un fantasma, intentando buscar su tender por todo el pueblo. Luego le dice a Stanley que aquella locomotora lo estuvo visitando. Stanley se sentía muy mal. Les dijo que le tenía mucho miedo a esa locomotora, que creyó que quería hacerle daño, pero lo único que él quería era su tender. Pero Molly lo anima diciéndole que lo estuvo ayudando a buscar su tender. Y después de mucho tiempo, Stanley volvió a sonreír. Luego de un tiempo, Sir Topham puso el tender en el pueblo para conmemorar la leyenda de la locomotora. Las otras locomotoras pasaban por ahí y le silbaban al tender alegremente, pero nadie silba largo y alegre que Stanley. Y así termina The Tender. Y bien, ¿qué me pareció la historia? Pues al igual que las anteriores, me pareció muy interesante, ya que en esta historia nos muestran que Stanley se estaba comportando de una forma muy extraña. Y Molly y Neville intentan averiguar qué es lo que le pasa, para luego al final descubrir que estaba ayudando a una locomotora fantasma a buscar su tender. También, los protagonismos de Stanley, Molly y Neville me gustaron mucho. En fin, si bien esta historia no es tan fuerte como The Hell Engine, o tan seria como Demons, sí es una historia que te puede entretener un rato. Aunque si eres un niño te recomiendo que no las veas, ¿entendido? Bueno, y ya para acabar, pienso hacer un video especial con historias de terror de tomas ficticias, o sea, creadas por fanáticos, con la canción de la película El extraño mundo de Jack, la de Esto es Halloween, esto es Halloween, ¿ya saben? Ok. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y comentar, y dejar sus opiniones que les parecieron estas 5 historias que les conté. En fin, nos vemos. Chao.